Buenos días, amados hermanos, nuevamente aquí con nuestra hermana Débora en los controles, ¿sí? Para llevar este programa adelante, hoy que ya es 15 de septiembre, amados hermanos, para llevar este programa Jesús prepara mi vida, ¿verdad? De la Iglesia Benecer, de acá la Ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos. Y como siempre les digo, no solamente sale por radio, sino que después esta grabación que estamos haciendo acá en la radio sale, hermanos, para YouTube y para la página de Julio Tomasino también del Facebook. Así que todo aquel que quiera escuchar después o ver el programa lo tiene en nuestras páginas. Amados hermanos, damos gracias a Dios nuevamente, ¿verdad?, por este botijita, Cristian, nuestro hermanito, que ayer fue operado, salió todo, para la gracia de Dios, salió todo bien, gracias a Dios. Amados hermanos, gracias por las oraciones de todos ustedes, gracias por las oraciones que mandamos allí a la Argentina, ¿verdad?, pidiendo oración, gracias a los grupos que hemos pedido oración por Cristian, porque en esa unidad y en esa oración, hermanos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, se ve la mano de Dios. Así que, hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes que le hemos pedido oración por nuestro hermanito Cristian, porque ya Dios puso su mano maravillosa, amados hermanos. Y hoy queremos, hermanos, estar hablando algo que es fundamental para estos últimos días que estamos sobre la tierra. Y Dios ha puesto en mi corazón en el mismo programa de las 5 de la mañana, que es lo que voy a traer hoy aquí, el temor, amados hermanos. Hace poco hablamos del temor de Job, ¿verdad? Que lo que temía le sobrevino, amados hermanos. Pero hoy vamos a hablar del temor a la muerte, el temor a la muerte, ¿verdad? Tanto el año 2021, 2020, el final, por noviembre, diciembre, ¿verdad? Y todo el 2021, el mundo vivió aterrado por la pandemia, vivió aterrado con un miedo tremendo, que aún ni los familiares se visitaban, amados hermanos, pero sin embargo, para ir a trabajar no tenían problema ninguno, iban a trabajar, subían a los ómnibus, ¿verdad? Con los ómnibus repletos, amados hermanos, pero a trabajar sí iban. Pero, amados hermanos, para estar entre la familia, para estar con aquellos conocidos, no se juntaba la gente por el temor a la muerte, porque la peste lo que traía era muerte. Entonces ese temor, esa psicosis, ¿verdad?, lo vemos hasta el día de hoy, amados hermanos, en el mundo. Pero es lamentable que en el reino de Dios también haya ese temor a la muerte. Y eso, hermano, nosotros tenemos que hablarlo. Eso, hermano, nosotros tenemos que hablar lo que es la muerte, ¿verdad? Que es la cosa más maravillosa que le puede pasar al ser humano, ¿verdad? Sabemos que los que quedan van a sufrir, pero el que se va con Cristo va para la eternidad, amados hermanos. Esas cosas nosotros tenemos que hablarlas, las tenemos que decir, las tenemos que enseñar, ¿verdad? Estar preparado para ese día, pero con gozo y con alegría, amados hermanos, ¿sí? Un testimonio de una hermana de otra iglesia, no de la denominación nuestra, que su hija me pide a mí para ir a orar por su mamá para que Dios se la llevara. Amados, cuando esta mujer me dijo eso, le digo, hermana, yo jamás puedo orar para que Dios se lleve un alma. Dios la va a llevar en el momento justo que Él quiere, y más si es una hija de Dios. Bueno, hicimos un trabajo al hermano, me pidió para hacer un techo, y allá fuimos y se lo hicimos por amor ahí, sin cobrar nada. Hicimos el techo, y esta señora mayor de edad me pide que yo fuera a hablar con ella. Y bueno, allí me senté a hablar con ella, hermanos, y esta mujer, que era una maravilla, una hermana soñada, con cerca de 90 años, no me acuerdo bien la edad, pero con cerca de 90, 80 y pico de años, una maravilla esa mujer, una maravilla.
era un sueño de hermana en Cristo. Cuando se pone a hablar conmigo, yo oraba a Dios, le digo, Señor, ¿cómo la consuelo? ¿Qué le digo? Dame palabra. Hermano, esta mujer me consoló a mí, amados hermanos. Me hablaba, me enseñaba, me decía lo que yo tenía que hacer para estar predicando. Y yo quedé anonadado, digo, pero y la hija me pide que yo ore para que muera, pero estamos todos locos, amados hermanos. Y ustedes saben que ella me dice, hermano, tengo una alegría tan grande, hermano, porque sé que en estos días parto con el Señor. Yo, gloria a Dios, hermano. Sé que en estos días parto con el Señor porque me visitó un ángel. Y el ángel me dijo que estaba todo preparado para llevarla. Esa mujer tenía un gozo, esa mujer tenía una alegría que brotaba por los poros, amados hermanos. No parecía una mujer de 90 años, de 80 y pico años, 90. Fue divino haber conversado con esa señora esa hermana, ¿verdad? Antes que partiera. Fue divino. Me acuerdo que nuestro pastor Freddy Sosa lo llaman también para que vaya a hablar con la señora y él quedó como yo, anonadado de ver a esa mujer, hermano, esperando la muerte. ¿Sí? La partida de esta tierra, amados hermanos, salir de este cuerpo, tener un cuerpo glorificado y vivir para la eternidad. Hermanos, yo quiero leer acá en Mateo 10:26, ¿verdad? Para después desarrollar el tema. Dice así: ¿a quién se debe de temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea, desde los techos de las casas, de los edificios, proclamarlo, ¿verdad? Dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que te puede mandar al infierno? Es Dios, ¿verdad? ¿A quién tenemos que temer? A Dios, amados hermanos. Y dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Mirá la confianza que nos habla Jesús, ¿verdad? Que cuando muere un pájaro en el monte, en el bosque, donde usted, en el Amazonas, allí está Dios, como dice acá. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Quiere decir que Dios está allí. Amados hermanos, cuando muere un pajarito en tu jaula, en el jaulón, Dios está allí, ¿verdad? Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. A mí me quedan pocos pelos, pero los pocos que quedan, Dios me los tiene contados. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y este es el gran peligro hoy de los cristianos. Cuando yo trabajaba en la fábrica, hermano, después de 3-4 años sabíamos que el que estaba al lado iba a una iglesia. No se manifestaba como cristiano. Por temor al que dirán, por temor a aquel que era el encargado, aquel que era el jefe, aquel que era el dueño. Se callan la boca, no confiesan a Jesús allí donde ellos están, en la familia, ¿verdad? En donde ellos estén, no hablan de Jesús. Se esconden, tienen temor, tienen miedo, ¿verdad?
no confesamos a Cristo. Y hoy el diablo, con gran astucia, ¿verdad?, ha puesto el celular para que tengamos las Biblias en el celular y ya caminar en las calles como que no fuéramos cristianos. Nosotros cuando nos convertimos, ¿verdad?, había que ser guapo, porque de la inmundicia que Dios nos había sacado, después que te vean bien vestido y con una Biblia bajo el brazo, éramos la burla de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, pero aquello nos hacía estar firmes en el Señor. Yo me iba a la Nasur, hermano, con una Biblia, y después que arreglaba las peinadoras, las máquinas, como mecánico que era en ese momento ahí, yo me sentaba en un tarro de lana con la Biblia abierta, adelante de 400, 500 mujeres y los hombres que habían. Y era el curita, era el jodedor, era esto, era el otro, y que ahora sí vas a tener dinero porque son una manga de jodedores, y viven del diezmo, y viven de las ofrendas, y de aquello que teníamos una amistad, que hacíamos comida, ¿verdad?, que vivíamos juntos, y de repente en alguna orgía, en alguna salida que hacíamos, amados hermanos, nos encontraban con una Biblia bajo el brazo. Pero aquellos pastores, ¿verdad?, que hoy ya no están y otros peinan cana, como en el caso mío, te enseñaban desde el primer día que no podías salir a la calle sin tu arma. No solamente en el corazón, sino bajo el brazo. Qué tremendo, hermano. Y para nosotros era un orgullo que nos hablaran mal. Era un orgullo porque nos enseñaban que nos iban a criticar. Y eso era símbolo de ser cristiano, ¿verdad? Así como criticaban a Jesús. Y todavía decía, demonio tienen, por Belcebú echas fuera los demonios, al mismo Jesús. Entonces, como nos enseñaban todos esos principios bíblicos, nosotros, hermano, con orgullo salíamos con una Biblia bajo el brazo, delante de quien sea. Hoy, hermano, lamentablemente, no se quiere confesar a Cristo. No se quiere confesar a Cristo. No estoy hablando de todo, pero de la mayoría. Se esconden por temor, por miedo, que los aparten de la familia, que los aparten de los amigos. Esconden la Biblia y la llevan en el celular. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender lo que estoy hablando. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nos entregamos a Cristo, venían los cumpleaños de nuestros hijos, ¿verdad? Y en aquel tiempo teníamos 3, después vino el Ezequiel, ¿verdad?, a lo último. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, teníamos 3 hijos. Por lo tanto, el Fabián, Mauricio y Silvana había que festejarle los cumpleaños, amados hermanos. Y nosotros los cumpleaños los festejábamos con música cristiana e invitábamos al pastor para que trajera una palabra allí en el cumpleaños. Y hermanos, y muchos se quedaban allí por vergüenza de nuestros familiares, vecinos, pero se escuchaban la palabra. Escuchaban la palabra. Hoy, hermanos, hacemos cumpleaños con música del mundo. Hacemos cumpleaños que ni siquiera invitamos al pastor para que traiga una palabra, ¿verdad? Y cuando llega un cumpleaños de 15, lo menos que parece que fuera una doncella, sino mostrando todos sus miembros, como dice la palabra, ¿verdad? No mostrar los miembros al pecado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo la vergüenza que hay hoy, ¿verdad?, de negar a Cristo y después decir que somos cristianos.
amados hermanos. Es tremendo, hermano, que si nosotros no confesamos a Cristo con nuestros hechos y con nuestra boca, Cristo nos negará a nosotros. A Él es que tenemos que temer. Porque hay dos muertes, hermano. Hay dos muertes, ¿verdad? Para aquel que rechaza a Cristo. Dos muertes. La muerte de nuestro cuerpo y luego en el juicio final, la muerte de tu alma. Pero la muerte de tu alma significa separado de Dios para siempre. Tu alma nunca muere, fue creada para la eternidad. Fue creada para la eternidad, escúchalo bien. La eternidad en el reino de Dios para siempre, o la eternidad en el lago de fuego, en el infierno para siempre. Quiere decir que tú, dentro del lago de fuego, dentro del infierno, tu alma no muere y por lo tanto tú te acuerdas de tu familia, te acuerdas de todo dentro del mismo infierno. Lo encontramos en el pasaje bíblico de el mendigo, ¿verdad? Y el rico, Lázaro y el rico. ¿Sí? Lo encontramos así en la Biblia, amados hermanos. Cristo, Jesús, nuestro Salvador, vino al mundo para darnos la eternidad. La eternidad. Él nos compró para la eternidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Predicamos porque Dios sana, porque Dios liberta, porque Dios me va a dar un auto, me va a dar mejor economía, me va a dar una cantidad de cosas. Y lo menos que pensás es en tu eternidad. Y la eternidad está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, todos tenían un temor tremendo en estos años anteriores a la muerte. Pero sin embargo, dice, muchos de los hijos de Dios no gustarán la muerte hasta que se encuentren en ella. Amados hermanos. Y también te voy a decir una cosa. Para aquel que se dice ateo, para aquel que dice que Dios no existe, para aquel que dice que para él la religión es lo mejor que hay, el día de tu muerte te vas a dar cuenta en el mismo segundo, en un abrir y cerrar de ojos, que lo que predicaban los evangélicos era la verdad. Porque en ese día he de venirte a buscar los ángeles, tu alma va a ver a los demonios viniéndote a buscar y llevándote al infierno. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Verdad? Ahora, hermano, nosotros vamos a entender lo que dice acá en el 28. ¿Sí? 10:28 de Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis al que mata el cuerpo. Por eso los discípulos del Señor, los apóstoles, estaban tan arraigados a la palabra de Dios, que por más que lo mataran a pedradas, que lo crucificaran como a Pedro, ellos morían gozosos y diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque el Evangelio, hermano, es enseñarle, ¿verdad?, la vida eterna en Cristo Jesús. Y que esa sangre del nuevo pacto, que está viva y habla más que la de Abel, amados hermanos, nos defiende y clama por nosotros, amados hermanos. Tenemos que saber todas esas cosas. Hoy no se habla del infierno. Hoy no se habla del reino de los cielos. Hoy no se habla de la sangre de Cristo, que son puntos fundamentales que Cristo vino a enseñar en la tierra, amados hermanos, y que nosotros tenemos el deber de hablar de todas esas cosas y enseñarle al pueblo de Dios, amados hermanos, qué es la muerte. Muerte significa separación. Muerte significa separación.
del alma al cuerpo, esa es la primera muerte. Y la segunda muerte significa lo mismo, separación de Dios para siempre o para la eternidad. Cristo, hermanos, allí en Génesis 3:15, amados hermanos, cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, amados hermanos, inmediatamente Dios ya tenía su plan desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en Génesis 3:15 dice esto la palabra de Dios: y pondré enemistad, al estar hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, hermanos queridos, está la promesa de Dios que fue cumplida al pie de la letra y escrito está por nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario, sí, cumple esta profecía de Génesis 3:15. Le parte la cabeza y lo condena para siempre a Satanás. Y el imperio de la muerte fue trasladado a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la llave del imperio de la muerte ahora. Pero ¿para quién tiene la llave del imperio de la muerte? ¿Para quién? Para aquellos que obedecen a Dios, aquellos que aceptan a Jesús, aquellos que viven los mandamientos, aquellos que viven apartados del mundo, del pecado, de las inmundicias y que no niegan a Cristo. Bueno, la llave, ¿verdad?, de la muerte la tiene Jesús. Pero todas aquellas personas que niegan a Jesús, que viven de espalda a Jesús, y se le ha predicado y se le ha enseñado de Jesús, esa llave no la tiene Jesús, esa llave la tiene el diablo. Por eso, o vienen los ángeles de Dios a buscarte, o vienen los demonios enviados por Satanás a buscarte, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vas a temer? ¿Le vas a tener miedo a una enfermedad? ¿Le vas a tener miedo a lo que te esté pasando? Y el diablo viene y te trabaja así. Fíjate que vas a dejar a tus hijos solos. Fíjate ahora qué va a ser de tu marido. Fíjate ahora qué va a ser. No puedo criar mis nietos, no puedo criar a mis nietas. Y te empieza a trabajar los sentimientos. Amados hermanos. Y nosotros tenemos que ser astutos. Lo más hermoso que hay para el cristiano es la muerte cuando llega el tiempo de Dios. No que vos busques la muerte, porque si buscas la muerte te vas al infierno. La muerte en el momento de Dios, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a comprender lo que es la muerte y lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Aquí en Oseas, amados hermanos, hay una profecía maravillosa de Dios. Oseas 13:14, ¿verdad? Hermano, 700 años antes que Cristo viniera, Dios con su infinita misericordia enseñándole al pueblo de Israel, ¿verdad?, que la muerte iba a ser destruida. Mira lo que dice acá Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los salvaré, los rescataré, los arrancaré para mí. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Los libraré de la muerte de tu alma, que es tu vida. El alma es tu vida. Los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Mira lo que dice acá. Rectificando, hermanos, que por el hombre había entrado el pecado al mundo. Allí Dios da una profecía en Génesis 3:15 y el profeta Oseas está hablando, amados hermanos, muy claro. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. Hermanos, es maravilloso poder entender todo esto, poder comprender todo esto.
¿qué es lo que debemos predicar? ¿Qué es lo que debemos predicar? ¿Saben la cantidad de hermanos que dicen, siempre están hablando que Cristo viene, que Cristo viene, y que se preparen? Hace 100 años que están con la misma música los cristianos, y Cristo no viene. Y prepárate porque viene Cristo, y prepárate porque está llegando el tiempo. Dios nos manda que decir que Cristo viene. Pero ¿sabés que Cristo viene también por tu alma el día de la muerte? Y tú tienes que estar preparado para el día de la muerte, para el día del arrebatamiento. Y muchos lo tienen por tardanza, y cuando llega la muerte se encuentran que deben ir los ángeles, vienen los demonios a buscarte. Hermanos, todos aquellos santos hombres de Dios que han anunciado que Cristo viene, muy poco los interpretaron conforme a las Escrituras, y todavía fueron burlados, y todavía se ríen de aquella gente que predicaba la verdad. Amados hermanos, ¿estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado si Cristo viene a buscarte? No solamente en el arrebatamiento, sino en el día de la muerte. Porque es Él el que tiene la llave. Y es Él el que envía a los ángeles a buscarte en el día de la muerte. Como en el día del arrebatamiento, es Él el que viene en las nubes. Y es Él el que envía a los ángeles a buscarte. Tremendo, hermano. Tremendo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. La compasión de Dios será escondida de mi vista. No tendrá piedad ni misericordia, amados hermanos, sí, contra el Seol y contra la muerte. La palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre, Jesucristo, sale el pecado del mundo si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. Y caminamos por el camino angosto. Caminamos para entrar por la puerta estrecha. Hermanos, hay muchos salteadores. Muchos salteadores. Y Jesús en una parábola les dice a sus salteadores, ¿cómo no estás vestido de gala? ¿Quién te invitó a estar acá? Y lo mandó agarrar y llevarlo al fuego eterno. No quieras saltar la puerta. No hables, hermano, cosas que Dios no te mandó a hablar. El pueblo de Dios tiene que saber lo que es la muerte. El pueblo de Dios tiene que saber, amada hermana y amado hermano, que Cristo vino a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos la eternidad. Desde el momento que aceptás a Cristo y vivís una vida santa y piadosa, hermanos, hasta cuando venga Cristo, venga nuestra muerte, seguimos en la eternidad. Decía un pastor que yo tenía, amados hermanos, yo festejo los cumpleaños por mis hijos, por mi familia, pero yo ya no tengo esa edad. Yo soy eterno, porque Cristo me hizo eterno. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, hermano. Esa es la mentalidad. Pero viene una peste, viene una enfermedad, viene un problema, y nos apartamos de lo que nos dice el Señor. Por eso cuando vemos a aquellos hermanos que con familias enteras eran agarrados, arrastrados y tirados en las fosas de los leones, tanto los niños, los ancianos, los jóvenes iban cantando y alabando a Dios, y hasta que no morían en la boca de los leones, seguían cantando, porque conocían la palabra, eran enseñados por la palabra y no tenían miedo de predicar la verdad. Hoy le hablas a un cristiano de la muerte y tiene un terror, tiene un miedo bárbaro, la mayoría de ellos, amados hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que ser astutos,
Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y aquí en Primera Corintios, yo le decía hoy a las 5 de la mañana, amados hermanos, y yo lo dije acá en la radio varias veces, pero lo voy a decir de nuevo, amados hermanos. Yo me crié leyendo la Biblia, pero viviendo un Dios a mi manera. Yo me crié, amados hermanos, leyendo los salmos, leyendo la Biblia. Hermanos, nuestra mamá pasaba leyendo la Biblia, no había tanta iglesia como hay ahora. Y mi madre estaba aferrada a Dios en las oraciones, en el clamor, en la lectura de la Biblia. Amados hermanos, los consejos de mi madre eran por dentro de la Biblia. Y nosotros, hermanos, me acuerdo el Salmo 91, el Salmo 121, hermanos, salíamos para hacer chanchadas en este mundo y revolcarnos en el barro. Sin embargo, leíamos el Salmo 121 o lo decíamos de memoria: alzaré mis ojos a los montes, vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y vos salías confiado y de repente te metías, amados hermanos, en cada barrio, sin luz. Amados hermanos, en cada barrio que era impresionante, pero te ibas con la confianza que Él me iba a guardar porque Él no dormía. Y yo estaba más en pecado que el mismo diablo, amados hermanos. Y mi madre empieza a quedar enferma. Y mi madre tiene cáncer en un seno. Y mi madre se iba cada día consumiéndose, amados hermanos. Quedó un momento que era piel y huesos. Y yo, antes que mi madre cayera enferma, yo oraba a Dios a mi manera. Y yo le decía: Señor, no permitas ver la muerte de mi madre, llévame a mí primero. Mucho antes que mi madre estuviera enferma. Pero después que lo decía, yo no podía dormir de noche del miedo que tenía a la muerte. Del miedo que tenía a la muerte, hermano. Y así pasaron años, hasta que llega el momento que mi madre tiene cáncer. Y parte, amados hermanos. Pasado el año y medio, 2 ángeles en un sueño, que hoy sé que es una visión, 2 ángeles traen a mi madre, uno a la izquierda, otro a la derecha. Mi madre rozagante de cara, amados hermanos, con un cuerpo precioso, y con sus ojos me hablaba que estaba en paz, que estaba feliz. No me hablaba con su boca, pero me transmitía, no les puedo explicar en el espíritu, lo que ella me transmitía. Y el ángel de la derecha me dijo: ¿por qué te agarrás con ella? Y yo miro así y veo a Mari, que estaba durmiendo. ¿Por qué te agarrás con ella si tu mamá está con nosotros? Amados hermanos, fue maravilloso esa visión, maravilloso. Allí es cuando nosotros con Mari, con la sierva del Señor, empezamos a buscar de Dios. Luego viene mi hermana de la Argentina, nos lleva a la iglesia, amados hermanos. Y yo siempre con aquello de la muerte. Pero yo ahí comprendí que había vida eterna. El gran misterio para el ser humano y para mi vida, ¿qué pasa después de la muerte? Y allí Dios me muestra a mi madre, amados hermanos. Y yo tenía una lesión en el hígado, en el cual el ángel se enojó conmigo porque yo empecé a blasfemiar contra Dios. Y el ángel me dijo: para que veas que es cierto, pero con una palabra fuertísima, con poder y autoridad, para que veas que es cierto, la lesión que tenés en el hígado, desde este momento sos sanado. Y sentí un ardor que salió por mi boca y una paz maravillosa, y ahí desapareció la imagen. Yo llamo a la sierva y le digo a la sierva: haceme 3 huevos fritos. Y me relajó todo. La boca era un pororó. ¿Querés morirte? Morite.
yo me consigo a otro. Miren lo que éramos nosotros, hermanos, sin Cristo. ¿Sí? Y me hizo a las 5 de la mañana los 3 huevos fritos. Esperando que yo fuera a vomitar al baño, esperando que me pasara algo. Amados hermanos, hoy me como 6 huevos fritos, como tuco que no podía comer, porque yo había tenido hepatitis y yo me levantaba de la cama escondida y robaba comida, abría la heladera, robaba comida y yo quedé mal curado de aquellas 3 cruces que era el hepatitis más fuerte. Antes era por cruces, amados hermanos. ¿Sí? Entonces allí, hermano, yo voy a hablar con el pastor. No habíamos hecho amigos con el pastor. Y qué lindo es cuando tu pastor es amigo tuyo, que podés confiar lo que tenés en tu espíritu, en tu corazón, y le podés decir, pastor, enséñeme esto. Y yo voy y le digo, pastor, enséñeme cómo yo puedo saber si una persona partió con el Señor o partió con Satanás. Y me dijo, muy sencillo, hermano, es muy sencillo lo que me pedí. No es nada complicado. Anda a los velorios, acércate al cajón y mira al muerto. Si el muerto muere con una sonrisa o muere con una cara natural como que estuviera vivo, eso significa que él vio lo último que vieron sus ojos, queda marcado en la cara, dice, fueron los ángeles de Dios. Pero cuando vos ves en el cajón a otra persona demacrada, ¿verdad?, que no queda con esa sonrisa, que no queda con esa paz en la cara, es porque vinieron los demonios a buscarla. Y hermano, este petizo empezó a ir a los velorios de los parientes, de los vecinos, de los hermanos de la iglesia, y empecé a verle las caras. Y ahí me di cuenta lo que me enseñó mi pastor, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, como dice la Escritura, que el Señor es la resurrección y la vida, y aunque estemos muertos, viviremos. Y aún dice la palabra, que más allá de estar muerto, Él nos pastoreará después de la muerte. Es el pastor eterno, amados hermanos. Mira lo que dice acá en 1 Corintios 15, como decía hoy yo de mañana, amados hermanos, ¿sí? Este versículo, cuando los ángeles me muestran a mi madre y yo empiezo a agarrar la Biblia para leerla nuevamente, porque yo tenía bronca contra Dios, tenía odio contra Dios, amados hermanos, porque había partido mi madre, ¿sí? Y cuando Él me muestra, se me va toda esa asquerosidad que el diablo había puesto en mi mente y en mi corazón. Uno de los versículos primeros que Dios me da está en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Maravilloso. Cuando leí eso, hermano, se me abrió el espíritu, el alma, el cuerpo a entender de la vida eterna. ¿Y qué era el aguijón que habla acá? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado te lleva a la muerte, a la separación total, eternamente separado de Dios. El pecado. Por eso donde está el pecado, Dios no puede estar. Por eso dice en el Salmo 132 que tenemos que confesar nuestros pecados y Él nos limpia, nos santifica y no se acuerda más de nuestro pecado. El aguijón de la carne es el pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Escucha bien. Y el poder del pecado, la ley. Es tremendo, hermano. Que Dios nos ayude a poder entender, a poder comprender que Dios nos ama con un amor eterno por toda la eternidad. Y vino a morir, hermano,
allí en la cruz del Calvario de una manera espantosa, espantosa. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevarte a la eternidad. Y nosotros, hermanos, nos nublamos nuestra mente y lo único que pedimos es bendición para vivir en esta tierra y nos olvidamos de amar nuestra alma, de amar nuestra alma. Y yo te hago una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Amás tu alma? ¿Amás tu alma? Fíjate cuánto ama a Dios tu alma que envió a su Hijo para salvarla. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y Dios en los mandamientos, el segundo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amás tú, vos no amás al prójimo. Es mentira, te estás mintiendo. Porque tú tienes que amarte tú. Y amarte tú quiere decir cumplir con los mandamientos. Porque si cumplís con los mandamientos, sos fiel a Dios, sos fiel a la palabra, ¿verdad? Tomás tu cruz, te negás a sí mismo, como nos enseña la palabra. Hermanos queridos, tenés la salvación. Que Dios te hable, sí, que esta palabra que Dios me dio hoy a las 5 de la mañana dé fruto en tu vida, ¿sí? Que revises tu vida como estás delante de Dios. ¿Cómo estás si llega hoy tu muerte? ¿Cómo estás? Mira, y la muerte puede llegar de cualquier manera a un cristiano. De cualquier manera a un cristiano. ¿Te pensás que la muerte puede llegar solamente que te acostaste a dormir y te fuiste para el otro lado? No. La muerte puede llegar como Dios quiera. Y eso es un misterio de Dios. Un misterio de Dios. Que jamás nosotros lo vamos a conocer, o tal vez Dios cuando estemos con Él nos diga. Yo me acuerdo, el hermano David Wilkerson, este siervo maravilloso de Dios, él nos daba todas las mañanas por internet, nos mandaba un bosquejo. Y en ese último día, amados hermanos, en la mañana él manda un bosquejo. Y en esa parte de ese bosquejo decía, se creerán que es un accidente, pero no fue un accidente. Él se profetizó para él mismo. Y en un accidente automovilístico muere este siervo maravilloso de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Un pastor, amigo de la familia, decía, yo tengo que ir a visitar la familia, Señor, pero ¿qué les digo? ¿Qué les hablo? Y el Señor le habló al pastor y le dijo, me lo traje antes por las cosas que van a empezar a suceder, que su corazón no iba a resistir por el amor que tenía a las almas. Me lo traje antes, dijo el Señor. Por eso, hermano, nosotros no sabemos cómo vamos a salir de esta tierra. Si vamos a salir con un accidente, si vamos a salir con una enfermedad, si vamos a salir cabeza abajo como Pedro clavado en una cruz, o prendido a fuego, no sabemos cómo vamos a salir. Gracias a Dios que no hay leones, amados hermanos de Uruguay, si no nos tirarían a los leones. Pero lo importante de esto, hermano, es que nuestra alma está asegurada, que Cristo venció la muerte y te llama a ti que me estás escuchando por primera vez para que seas salvo y tu alma viva, que es tu vida por la eternidad. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo y nos vamos con nuestra hermana Débora. Será hasta mañana. Que Dios los bendiga.